Hola Libra, bienvenido a la Lía Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a ver hoy tu horóscopo semanal, cómo va a estar tu energía, el dinero, el trabajo, el amor y por supuesto al finalizar tu limpieza energética, que es importante hacerla cada día, así como el baño diario. Hoy te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que siempre recibas nuestros mensajes y notificaciones. Y además para que viéndonos apoyes nuestro refugio animal. De hecho, mil bendiciones por ello. Hoy el arcángel Gabriel te dice: espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Bueno, este es un mensaje muy bonito, muy importante. Por ello te invito a que ya mismo te apropies de él y escribas en los comentarios lo siguiente para decretarlo en tu vida. Mi hogar es paz, ¿ok? Porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Tu vibración se eleva, la del planeta también, la de tu familia también, y todo comienza a mejorar, ¿ok? Recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Fíjate que esta carta me habla acerca de que energéticamente te encuentras cansado, aburrido y deprimido. ¿Sí? Veo que muchos de ustedes han estado pasando por situaciones complejas, cansancio, aburrimiento y depresión. Es, digamos, una combinación que nos habla acerca de que espiritual y emocionalmente, pues probablemente no estemos ejercitándonos. Siento que has prolongado el soltar personas o situaciones que te roban energía. Siento mucho y me resuena eso para ti, que has permitido como que cierta gente que tiene una energía súper pesada se queda alrededor tuyo. Yo te recomiendo que te hagas una limpieza en estos días, además de la limpieza del huevo, que te hagas unos baños con salvia amarga durante 3 noches, ¿sí? Y que luego utilices algún tipo de esencia o de aromaterapia para recargarte y armonizarte energéticamente. Puedes utilizar, por ejemplo, cítricos o canela, estarían súper bien. También algún tipo de ritual para después de la limpieza, de ritual abre caminos, te ayudaría muchísimo, porque sí te siento con la energía muy muy bajita. Vamos a ver qué más te quieren decir. Recuerda irte suscribiendo ahí abajo a la derecha. Veo que algunos de ustedes duermen pero no descansan. Se sienten fatigados o cansados incluso con el mínimo esfuerzo últimamente. Viven con sueño todo el día y es porque el sueño no está siendo reparador. Números de la suerte para estos días: el 5, el número 71 y el número 21. Son números que pueden utilizar tanto en juegos de azar como en códigos sagrados, ¿ok? Vamos, ¿qué nos dice el tarot de Rider White? Caballo de copas. En estos días vas a recibir una invitación o una propuesta en términos económicos o de estudios o de trabajo o de inversión, que siento que va a ser muy atractiva para ti. Sí, esto nos habla de la carta del caballo de copas. Además, el hecho de que sea un caballero como tal nos habla de que es una situación que ocurre muy muy pronto. Entonces quiero que lo tengas súper presente. Veo que va a ser un reto, un desafío para ti. Vamos a hablar un poquito más de esta invitación. Va a ser un reto precisamente porque tu estado emocional te va a querer jugar una mala pasada y
te va a querer como llenar de pesimismo, te va a querer como hacer creer que de repente tú no puedes conseguir las cosas, pero no te dejes desviar de ese propósito, de esta oportunidad, simplemente por tu parte emocional. No permitas un autosabotaje, ¿sí? Entonces mira que es bien claro el mensaje en este momento. No permitas que la parte sentimental en algunos casos también te juegue malas pasadas para tu vida profesional. El Rey de Bastos me dice que tienes que empoderarte y tomar el cetro, el control, el basto de tu mente y de tus emociones. Fíjate que algunos de ustedes ya en el pasado han perdido buenas oportunidades, buenas invitaciones, buenas propuestas, simplemente por darle prioridad a la parte emocional. Hoy tus guías espirituales quieren que tú no vuelvas a cometer ese error, sino que por el contrario, te coloques a ti como prioridad. Como te digo, va a ser una propuesta muy atractiva, pero que va a representar una especie de reto o de desafío para ti. Tú lo vas a poder lograr, tú lo vas a poder hacer. Puede ser que este reto implique incluso viajar o mudarte a otra parte. Tú lo vas a poder hacer. Bueno, vamos a ver qué más nos quiere decir nuestros guías espirituales hoy. Respecto a temas de amor, recuerda que este consejo es general. Si quieres una lectura donde separemos conexiones y solteros, puedes ir al especial amor que está al finalizar la pantalla o en la lista respectiva. Fíjate que en temas de amor y sentimientos te dice recuerda practicar el amor propio. Y es que es eso, ¿no? A veces tú, como eres tan noble, tan justo, siempre tratas de que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté en equilibrio. Pero este es el momento de practicar el amor propio, de quererte, de empoderarte, de controlar mucho tus emociones. Me dicen que algunos de ustedes se dejan llevar mucho por el pesimismo. En temas sentimentales, para todos aquellos que tienen familia, o sea, hijos y todas estas cosas o un hogar ya conformado con su persona especial, fíjate que las cosas tienden a estabilizarse, pero es porque tú comienzas a darte tu lugar. Si tú sabes un poquito de constelaciones familiares, te darás cuenta de que cuando uno no se da su lugar o no le da lugar a una persona dentro de la organización, dentro de la constelación familiar, dentro del árbol generacional, pues se comienzan a ver problemas en la pareja, con los hijos, hay desarmonía. Pero como tú te empiezas a dar tu lugar, veo que llega más estabilidad al hogar, a la familia, a la pareja. Si tú estás soltero, esto me habla también de que al sanar tu amor propio, comienzas a darle estabilidad a cierto patrón generacional, ¿sí? A través de ti siento que se están sanando patrones generacionales. Veo para algunos de ustedes que se encuentran en contacto cero con una persona especial, o puede ser alguien de tu pasado con quien quedaron cosas o asuntos pendientes por sanar y por cerrar. Veo que vas a recibir un mensaje de esta persona, pero no de manera directa. Al haber una sota de bastos, que es una carta del emisario, esto me indica que vas a estar recibiendo un mensaje, pero a través de un tercero. Vamos a ver de qué se trata este mensaje. Quiero que me aclares este mensaje. Fíjate que la carta de la torre me dice que tiene que ver con un mensaje alrededor de una ruptura, ¿sí? De algo que se perdió. Puede ser que esta persona sea muy de tu pasado y quiera venir a hacer como un cierre efectivo, un cierre definitivo, un cierre un cierre sano para los dos. O puede ser que esta persona sea actual y estén en contacto cero y quiera hablar acerca de la ruptura. Fíjate que esta persona quiere venir hacia ti luego de esta ruptura, pero de repente no se anima. Sin embargo, lo hará, porque esta carta es una carta que nos habla de movimiento. Es una carta que nos indica cómo esta persona pues llegará hacia ti, se aproximará a ti.
Entonces es bien importante y pues no le vayas a buscar, ojo, déjale que te busque. Date ese amor propio. Vamos a ver qué te dicen tus maestros ascendidos. Recuerda irte suscribiendo, dejarnos el like, el comentario, compartir este video y al finalizar quedarte en tu limpieza. ¡Wow! Mira lo que te decía el maestro ascendido Águila Blanca. El espíritu ancestral te dice: conéctate a tu linaje. Una herida o patrón familiar está siendo curado ahora. ¿Sí ves lo que te estaba diciendo? Sí, es eso. Veamos qué signos y qué letras puede tener la persona a la cual estamos haciendo referencia en este momento. Fíjate que puede ser Capricornio, Leo, Piscis, Sagitario o Acuario. Veamos qué letras puede tener su nombre. Recuerda que al final siempre hacemos una limpieza energética, que es solo escuchar el video hasta el final, pero es necesario cada día. Puede tener una M, una D, una F, una W o una O. Esta letra puede estar al inicio, en el medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Complementa tu lectura luego de la limpieza escuchando tu signo ascendente, y si no le conoces, escucha Escorpio. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros, y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti, y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.